Vamos a continuar. La palabra, vamos en significado de palabras difíciles y de palabras claves. Cuando ustedes leen un versículo de la palabra, y vamos a hacer un breve ejercicio, no vamos a comenzar a preparar un bosquejo porque es hasta el siguiente paso, pero vamos a un versículo. Mire, ¿quién no conoce ese versículo? Yo le garantizo que usted lo ha leído más de 100 veces. Juan 3:16. Bien. Por cierto, no hay en Juan un versículo más teológico que ese. Si usted cree que ese está facilito de entender, déjeme decirle que tiene 7 predicaciones ahí si quisiera predicarlo enterito. Solo de ese versículo. Así es que vamos, léalo. Léalo. Séalo, léalo. Juan 3:16. Yo le voy a ir haciendo preguntas a usted. Ahora, mirad con cuán grandes letras lo escribo. Va, literal, ahí está la evidencia. A mí me sucede también. Léanlo, por favor. No, léanlo para ustedes. Cada uno con su Biblia, léanlo una vez. Léalo otra vez. Léanlo otra vez. Muy bien. ¿Cuáles son las palabras claves que usted observa en ese versículo? No termina ahí. Ese va desde el 16 hasta el 18. Pero solamente para un ejemplo. ¿Cuáles son las palabras claves que usted puede observar ahí? Muy bien. Amar. Dar. Hijo unigénito. Vida eterna. El verbo creer. Muy bien. Le voy a pedir que me encuentre 4 verbos claves en ese versículo. Y escríbalos. Verbos claves. Ya estamos en las palabras claves. Hay 4 verbos allí. ¿Cuál es el primero? Amar. Segundo verbo, dar. Tercer verbo, creer. Cuarto verbo, tener. Hay 5 verbos entonces. Sí. Tener. Y tener. Exacto. Entonces hay 5 verbos. Les voy a decir algo increíble, que ese versículo tiene 2 verbos. Se los voy a decir al estilo castellano. En tiempo pasado no existe el pasado en griego. Se llama tiempo aoristo. Y ese tiempo aoristo, sin límite. Sin límite. Y amar es aoristo. O sea, es antes que el tiempo existiera. Una acción hecha antes que el tiempo existiera. El otro verbo, dar, didomi.
El verbo dar, didomi, está en tiempo aoristo. O sea, dos acciones que pertenecen antes que existiera la historia de la humanidad en la eternidad pasada. Dios amó increíblemente. La palabra mundo, cosmon, es de cosmos. Porque está en caso acusativo, por eso está cosmon. Si estuviera en caso nominativo, sería cosmos. Mundo, un mundo. Pero como está en caso acusativo, es al mundo. Se dirige al mundo. Y ahora un detalle interesante. Habiendo tantos planetas en el universo, ¿por qué Dios amó este? Porque allí dice, de tal manera amó Dios al mundo, a este, al globo terráqueo. No a Marte, ni a Júpiter, ni a Saturno, ni a Urano, ni a Neptuno, ni a Mercurio, ni a Venus. Comencé desordenado, pero el orden no altera el valor del producto. De tal manera amó Dios a esta tierra, a este mundo. Entonces, allí en ese versículo sí se refiere al globo terráqueo, porque muchos dicen que así dice al mundo, nomás se refiere a la humanidad. Muy bien. Obviamente, ¿dónde hay humanidad? Entonces, ahí está implícito el género humano. Esa era mi próxima pregunta. Quiere decir por ende de que en esta hay vida. Exactamente. En este... Y que tenemos una... Pero le pudo dar vida humana a otro planeta. Que nosotros no sabemos realmente. Dios pudo haber creado vida en otro planeta, pero escogió este. Y este es el nuestro. Entonces, cuando dice, de tal manera amó, hermano, esto tiene una relación directa y yo casi pensaría que Pablo, aunque no se había escrito todavía Juan, o no sé si Juan interpretó a Pablo, lo más seguro que Juan interpretó a Pablo, porque Efesios fue escrito primero que Juan, y es lo más seguro. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, propósito para ser adoptados hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Muy bien. Aquí hay dos acciones atemporales, fuera del tiempo. Nos escogió antes. ¿Cuándo nos escogió? Cuando nos amó. ¿Y cuándo nos amó? En la eternidad pasada. Y como nos escogió, pero en Cristo, en Él, la clave es Cristo. Entonces, al escogernos, nos predestinó. ¿Qué significa predestinar? Priorizo. El verbo priorizo. Elegir de antemano. ¿Pero para qué nos eligió? Para que fuésemos adoptados, hijos suyos. Ya nos había escogido para ser santos. Nótese que los que creen en la predestinación están confundiendo una cuestioncita ahí. Porque es que ya no fuimos predestinados para ser salvos. Fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, porque ya éramos salvos. ¿Dónde nos salvó? Donde nos escogió antes de la fundación del mundo. Esa es la respuesta, está ahí. O sea, nos escogió en Cristo para ser salvos. Pero luego nos predestina para adoptarnos. O sea, ya que tienen la categoría de salvo, entonces te voy a dar una posición, la posición de hijo. Y te salvo con un propósito, para que seas santo y sin mancha. ¿Dónde está aquella teoría de que una persona si fue salva, siempre salva, puede andar borracha, mujereando y cuantas cosas, pero como ya fue salvo, el Señor se lo va a llevar? ¿Ah? Hay que esperen. Hay que esperen.
¿Está obligado Dios a llevarse a alguien que solo porque pasó ahí una oracioncita y hizo una oración ahí, está obligado Dios llevárselo? ¿Solo por esa oracioncita? No. Una oración no determina que alguien sea salvo. ¿Está conmigo? Un salvo lo primero que va a manifestar es fruto. Ese fruto digno de arrepentimiento. Entonces, para que sean, para ser santos y sin mancha. Y luego, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Nótese que hay dos acciones y dos propósitos ahí. Uno, para ser salvo, y otro, para ser parte de la familia de Dios. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Tenemos las palabras claves. ¿Cuáles palabras claves encontraron? Verbos. Muy bien. Hay una palabra. ¿Qué otras palabras? ¿Cuántas palabras doctrinales encontraron ahí? Las palabras claves. Estamos todavía en las palabras claves. Y el primer grupo que encontramos fueron 5 verbos. Amar, dar, creer, tener y perder. O perder y tener. Perder y tener. Muy bien. Les digo algo. ¿Sabe que el verbo creer, les dije que el verbo amar y dar estaba en tiempo pasado? Pero el verbo creer es tiempo presente. ¿Que cree? No, que cree. Sí, es tiempo presente. No se pierda, ese sí es futuro. Tenga vida eterna, es presente. ¿Cree es futuro? No, creer es presente. Tener vida eterna puede ser presente y futuro. Una vida eterna es Sí, lo que sucede es que, vamos a decirlo de esta manera, el verbo creer ya tenemos, y voy a corregir esa cuestión, ya lo he dicho algunas veces, y porque estamos hablando un poco de teología, ¿verdad? Lo correcto no es que digamos que el creyente tiene vida eterna, porque eterno solamente es Dios. Alguien que es eterno es alguien que no tiene ni principio ni fin. Nosotros tenemos principio, no vamos a tener fin. Entonces no somos eternos, somos perpetuos. Perpetuo es aquello que comienza pero que no termina. Vida perpetua. Claro, si esto lo asociamos con Cristo, por la eternidad de Él, es que asociamos vida eterna para nosotros. Somos perpetuos. Exactamente. La vida de Él imputada en nosotros. La vida de Él imputada. Pero nosotros tenemos principio. Ajá. Perpetuos. ¿Cuántas doctrinas tenemos ahí? 1, Dios. 2, mundo. 3, salvación. Creer es salvación. 4, escatología o el infierno que aparece ahí. No se pierda la doctrina de la escatología bíblica. Y vida eterna, que también es parte de la salvación. ¿Cuántas doctrinas le aparecieron? 5 doctrinas en un solo versículo. Y usted viene y dice, hermano, hoy voy a hablar de la doctrina de Dios. Y comienza hablando de la doctrina de Dios, le van a salir varias enseñancitas. En Juan 3:16. Vamos a hablar de la doctrina del hombre, porque el mundo se refiere al hombre también. 5 doctrinas en un solo versículo. Hermano, y no encontramos nada cuando vamos a predicar. ¿Ya? Y algunas veces nos ha pasado a todo. Escogemos casi un capítulo entero para poderlo leer y nos llevamos más tiempo leyendo que explicándolo. 15 minutos en leerlo, 5 minutos para explicarlo. 20 minutos en total. ¿Ya?
Pero imagínense, si nos fuéramos palabrita por palabrita. Ahí es sencillo. Juan 3:16. ¿Qué tema le pondría a usted? ¿De qué está hablando ese pasaje? Vamos a ver, ¿quién está hablando ahí? Responda a esta pregunta. ¿Quién está hablando? Está hablando Juan, correcto. ¿De quién o de quiénes está hablando? Está hablando del Padre, de sí mismo o del Hijo y también del pecador, ¿no es cierto? ¿Dónde habla el pecador ahí? Todo aquel. No vaya a seguir el resto. Todo aquel que en él cree, no se pierda. O sea, Juan está hablando de Dios, el que diseña el plan, del Hijo que ejecuta el plan y del pecador que se beneficia con el plan. Entonces, de plano que está hablando del plan. Usted puede predicar sobre el tema, el plan de salvación para la humanidad, en ese versículo y le calza muy bien. Porque ese versículo tiene los tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. O además puede hablar los tres tiempos del plan de salvación. Mire qué hermoso tema. Solo ahí. Solo ahí. Bueno, vamos a la siguiente palabra. Ya te olvidé los lentes, hermano. Aquí están. Palabras con carga teológica. Otra palabra aquí sería palabras con cargas teológicas. Palabra con carga teológica. Lo que acabamos de ver, tenemos ahorita ahí un versículo que tiene palabras cargadísimas de teología. No necesitamos ir a un versículo oscuro, profundo, escondido. Por ejemplo, Juan 14:6. Otro versículo que quién no se lo sabe. ¿Perdón? Juan 14:6. Sí, palabras con carga teológica. Palabras con carga teológica. Juan 14:6. Jesús dijo: Ego en mí. Yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. ¿Hay una coma ahí? Sí. Muy bien. El camino, coma y la verdad, coma y la vida. Atención a eso. Atención a la y después de eso una coma. Una coma y luego la i. Préstele atención. Juan 14:6. Préstele atención. Cualquier detalle no es error. Ese versículo se repite dos veces, una coma y una i. Todos sabemos que es una coma y una i es una conjunción. Pero en nuestro castellano, si lleva coma, no lleva i. Y si lleva una i, es para finalizar una lista, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a decir algo. Cuando venía, lo primero que hice, me bañé, no sé, sí, me bañé. Me bañé, me cambié,
me rasuré, me vestí y me perfumé. No lleva coma, no la necesita. En nuestro castellano no. Pero en griego esto se llama asíndeton. Asíndeton. En la gramática griega, eso se llama asíndeton. Cuando hay más de uno, se llama poli, porque poli es mucho. Poli es mucho. O sea, aquí tenemos un polisíndeton, porque tenemos dos en este versículo. Ahora la pregunta es, ¿pero qué significa? Como sé que lo están escribiendo, estoy esperando. Les dije que si lleva uno es un asíndeton. Y si lleva dos o más, polisíndeton. Polisíndeton. Poli es mucho. Polisíndeton. Lo voy a escribir. Uno o más es polisíndeton. Polisíndeton dice aquí. Polisíndeton. Muy bien. Asíndeton y polisíndeton. Y ahí tenemos uno. O tenemos dos. ¿Qué significa? Que cuando una palabra o nombre o verbo va separada de una coma y una I o Y, esta es una conjunción. Cuando va separada por una coma y una I, es un tema por aparte y merece especial atención. O sea, cuando usted encuentre una palabrita, coma, I, para otro ejemplo, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. El escritor nos está diciendo que el Padre es uno, que el Hijo es otro y el Espíritu es otro. En otras palabras, como personas son diferentes, aunque en esencia sea el mismo Dios. O sea, el escritor lo está diciendo. Muy bien. Significa una palabra separada por una coma y una I, que es muy diferente a la otra y merece especial atención. Eso es bueno cuando usted vaya leyendo y usted ve, aquí está el asíndeton que dijo el pastor Abilio. Si encuentra solo la coma, no hay nada. Si encuentra solo la I, no hay nada. Pero tiene que ser coma I. Coma I, beba, perdón. Es otro tema. Exactamente. O sea que cualquier frase, palabra que es separada de esa manera, exacto, o nombre, es un tema por aparte. Una palabra, nombre o verbo lleva una coma y una I, es un tema aparte y necesita especial atención. Correcto. Correcto. Bien escrita la definición. Pregunta, mis amados. Sí, dije que cuando una palabra, sustantivo, verbo, oración, va separado por una coma y una I, es un tema por aparte y merece especial atención. O sea, no está enlistando. No
No es como si dijéramos, Jesús dijo, soy la verdad, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo dijo así. Él dijo, yo soy el camino, coma, y la verdad, coma, y la vida. O sea, así. Hay 3 temas diferentes. Les voy a dar un tema para ese versículo. ¿Cómo se presenta Jesús a la humanidad? Número 1, como el camino. Número 2, como la verdad. Número 3, como la vida. 3 puntos para el sermoncito. En un solo. Amén. Muy bien. Palabras raras. ¿Usted se ha encontrado alguna vez leyendo pasajes y unas palabras raras, hermano? Imagínense que lea Maher Salal Hasbaz. Y no estoy hablando en lengua, hermano. Está en Isaías 8:1. Mene Mene Tekel Uparsin. ¿Ustedes perdón? Maher Salal Hasbaz está en Isaías 8:1. El asunto es que es una transliteración de como es en hebreo y algunas en arameo, y no las pueden traducir porque no tendría significado. No las pueden traer o traducidas porque entonces sería una definición, no sería un nombre. En Isaías 8:1, Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura. El despojo se apresura.